entrada, lo más importante es ver las diferencias que ha hecho la pandemia en el proceso en sí. Ahorita vamos a la percepción del gobierno del presidente Trump, pero en concreto respecto a la mecánica de la elección. Más de 100 millones de personas ya han votado. Eso es una proporción exagerada en términos de lo que ha sucedido anteriormente. Para darnos una idea, 57 millones de personas lo hicieron en 2016. Es prácticamente el doble de lo que la gente votó, y sabemos también que el padrón es aproximadamente de 150 millones de personas. Entonces, estamos hablando que 2 de cada 3 ya votaron, y esto lo hacen obviamente no solo por la comodidad que implica el sistema en términos del correo o electrónico, como sea en cada uno de los estados que tienen diferentes reglas, sino especialmente porque quienes lo están haciendo de esta forma tienen una intención de no formarse horas o minutos, lo que sea, salir a votar. Y me parece que esto tiene que ver claramente con el asunto de la pandemia, no solo la flojera de ir a votar, que es en cualquier parte del mundo así, o el costo, sino la orientación que quizá tenga que las personas que están conscientes del impacto de la pandemia de COVID-19 tiene en la población, y que esos sean propensos ligeramente en proporción. No estoy diciendo que estos 100 millones de personas sean así, pero que tenga una propensión mucho mayor a votar por Biden que a votar por Trump, especialmente cuando hemos visto en el cierre de las campañas en Estados Unidos mítines de cientos o hasta miles de personas favoreciendo a Donald Trump sin cubrebocas, en lo peor. En fin, creo que esa parte da una idea muy clara de por qué el propio presidente Donald Trump estaba tratando de obstaculizar de alguna forma el voto por correo, o criticándolo, o lo veremos en las próximas horas, tratando de invalidarlo de alguna forma. Creo que eso es lo que distinguirá a esta elección, que claramente también es una elección a favor de Trump o en contra de Trump. El factor Biden es un segundo paso, si me permites esa expresión. En realidad es todo a favor o en contra de Donald Trump. Una cosa es que sea candidato y que entonces se presente como un outsider, como alguien externo a la política estadounidense, criticar fácilmente a Washington, a los senadores, a los representantes, al propio presidente Obama, en fin. Y otra cosa es que hoy lo que se evalúe es precisamente el cumplimiento de esas promesas o de esas expectativas tan altas que puso en su momento y que claramente pues no ha podido cumplir. Deja tú, o sea, vayámonos atrás, olvidémonos por un momento, sé que es difícil, pero olvidémonos por un momento que existe la pandemia de COVID-19. ¿Dónde está el muro que iba a pagar México? ¿Dónde está el fin del Obamacare y el sistema de salud en Estados Unidos? ¿Dónde está todo eso que prometió y que en realidad no le ha podido otorgar a los estadounidenses? Y olvídate, obviamente, la complicación que trae todo lo que acabas de mencionar en términos económicos, que es a fin de cuentas uno de los factores, y no es que el factor más importante de las razones de voto de la ciudadanía en cualquier parte del mundo. Entonces, es la parte económica, pero también es ahora sí una evaluación retrospectiva del desempeño del presidente respecto de las promesas que hizo, algo realmente concreto. Una cosa es decir, bueno, pues yo siempre he sido un magnate y siempre he sido exitoso y por eso voy a ser buen presidente. Así lo decían en las convenciones. Seguramente te acuerdas que alguna vez platicamos de eso. Y ahora, pues en realidad lo que se ve es, yo prometí esto, no está dándolo, pues está fácil para la gente tomar una decisión. Y creo que también por eso es que tanta gente no necesitaba ver las campañas, no necesitaba ver los debates, no necesitaba escuchar más de algo que ya se sabía, una decisión desde hace muchos meses quizá para millones de personas en Estados Unidos. Luis, ¿cómo se modificaría la geopolítica del mundo entero en dado caso de refrendar el gobierno de Donald Trump, o aún más, si Joe Biden se lleva el triunfo de esta elección? Bueno, creo que sería un mensaje muy importante para aquellos gobiernos que han sido castigados respecto al manejo de la pandemia, un manejo irresponsable, por decirlo en una sola palabra. Creo que hay diferentes gobiernos en todas partes del mundo, en Europa, en Latinoamérica, en México, por supuesto, que no han tomado las medidas de seriedad respecto de lo que tiene que ver con la pandemia,
pensando que es un costo mayor el ponerse el cubrebocas, el tomar medidas un poco más estrictas respecto de la circulación de la gente. Y cuando vemos por el contrario que hay líderes que se burlan, que lo hacen un chiste y que lo tratan de minimizar o que es algo que quisieran que no existiera, al no tomar la responsabilidad de esta pandemia, en realidad pierden liderazgo y pierden la posibilidad de incrementar no solo su aprobación, sino en este caso la votación. Entonces, me parece que otros gobiernos van a tener que revisar muy bien, en general, cuál es la estrategia ideal para enfrentar una elección que se sabe que pues no da resultados. Creo que hoy puede ser el gran momento para observar que una campaña de este tipo, que una presidencia de este tipo populista, lejos de las verdades, lejos de la ciencia, lejos de tantas cuestiones que en algún momento le sirvieron, por supuesto, a Donald Trump para ser electo presidente, pero que quizá hoy ya no sea suficiente, especialmente en medio de la crisis, pues eso va a hacer una diferencia, por un lado. Y por otro lado, creo que el tema más grave o el más apremiante será ver cómo reconstruye Estados Unidos la relación con diversos países, especialmente de Europa, en los que el propio presidente Trump pues ha hecho a un lado esperando que su estrategia nacionalista le pudiera rendir frutos en lo económico, y ya vimos que esto no es así, y por el contrario hay un costo en el mundo globalizado y que claramente es irreversible esa globalización. Es muy difícil que un presidente, un gobierno, en medio de tantos acuerdos comerciales, de tanta tecnología que se intercambia entre países, quiera imponer un mercado interno de nuevo cuando pues hay tanta competencia a nivel mundial. Entonces yo creo que la reconstrucción de la relación con otros países de parte de Estados Unidos va a tomar mucho tiempo, y eso le va a costar también a Estados Unidos, no solo en términos de reputación, sino en términos económicos. Y si gana Donald Trump, pues me parece que sería justo lo opuesto. Hay quien dirá que es justo el modelo que hay que seguir, y creo que eso va a ser un error, porque si gana Donald Trump hoy va a ser por un margen mínimo y va a ser algo quizá muy parecido a lo que pasó hace 4 años, pero pues obviamente con eso es suficiente. Veremos, yo creo que hay que ver también cómo se comportan las instituciones en Estados Unidos, y creo que eso es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Es evidente, y hay evidencia pues que lo sustenta, que el candidato del presidente López Obrador es Donald Trump para ganar esta elección. Ayer contábamos en Spin que en las conferencias de prensa el presidente López Obrador ha mencionado 269 veces a Donald Trump, casi igual que Benito Juárez, que es 284, y que Francisco I. Madero 285, y a Joe Biden solamente 2 veces. Y esto pues obviamente seguro pensando que pues el presidente es Donald Trump y entonces los jefes de Estado se hablan entre sí, en fin. Lo que es claro es que la apuesta del presidente López Obrador es a no tener ningún conflicto de ningún tipo con Estados Unidos y con Donald Trump. Y es por ello que el presidente Trump se ha aprovechado de esa situación. Creo yo también que así como Estados Unidos tendrá que recuperar la relación con otros países después de esta elección, si gana Joe Biden, México tiene que recuperar la relación con los demócratas y con Joe Biden en concreto si es que gana la elección. Desde aquel momento en que Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump, pero no vino Hillary Clinton, ya los demócratas tendrían que ver algo incómodo en la relación con México. Ahora también, no olvidemos que México no es una prioridad para Estados Unidos y solamente ha sido un instrumento para Estados Unidos, en específico lo que decías del tema migratorio. La cuestión de migración que tanto le preocupa a los votantes republicanos y a los trumpistas, pues claramente tiene que ver con que México sea este colchón que mantenga a los migrantes centroamericanos y de otros países lejos de la frontera de Estados Unidos para no generar un problema. Y creo que ahí también tendría que reencontrarse una agenda de cuestión migratoria que claramente no está, por cierto, me parece, en las prioridades del presidente López Obrador. O sea, tendría que venir nuevamente de parte de Estados Unidos esa iniciativa para regularizar. Y no estoy seguro cuál sea el plan concreto del presidente López Obrador en este tema. El presidente López Obrador solo habla de
los migrantes cuando habla de las remesas y de cómo han apoyado a su economía. Entonces, creo que en todo caso, quien sea quien gane, México deberá replantearse cuál es la agenda migratoria rumbo a los próximos 4 años, porque en realidad, pues, ahorita estábamos haciendo y resolviendo lo que le urja a Estados Unidos en cuestión migratoria. Creo que hay mejores encuestas y más encuestas que hace 4 años. Creo también que este adelanto de los votos por correo puede ayudar, pero dependiendo en los estados volátiles o en los estados decisivos, qué tanto el margen sea corto o largo, podría ayudarnos a tener una idea más clara de si va a haber conflicto postelectoral. Yo creo que en la medida en la que algunos estados o la elección esté cerrada, digamos que algunos estados vayan para Trump, otros para Biden, de los difíciles, de los decisivos, entonces el presidente Donald Trump va a pelearla y va a tener un conflicto postelectoral que puede durar semanas. Yo creo que la ventaja que parece que tiene Joe Biden es en algunos estados lo suficientemente clara para reducir entonces a 2 o 3 estados y no a 7 u 8 o hasta 10 como la elección de hace 4 años que puedan decidir la elección. Entonces, creo que ahí está la clave. Tendremos que ver con mucho cuidado estados como Pensilvania, como Florida, Ohio, Michigan, Wisconsin, y también ver estados que tradicionalmente eran republicanos y ahora se han ido convirtiendo a demócratas, como Texas, como Arizona, en fin, que tanto esos estados que otorgan votos altos en el colegio electoral, pues puedan de alguna forma favorecer a los demócratas, que también eso puede ir definiendo la elección. Entonces, los resultados entre 8 de la noche y 10 de la noche me parece son los más importantes.